Qué alegre poder cantar, adorar con libertad. Amén. ¿Sabe qué? Usted y yo somos privilegiados. Y yo nunca fui bailarín, ¿verdad? Mi esposa da un testimonio que cuando nosotros nos convertimos, bueno, primero yo, ¿verdad? Ella decía, ¿y ahora cómo voy a hacer? A mí me gustan las fiestas, a mí me gusta bailar, decía ella. Ella no tomaba ni nada, pero le gustaba bailar. Y dice, y los evangélicos son aburridos. Eso decía, ¿verdad? Pero la verdad, como dice la Escritura, el gozo del Señor es la fuerza de nosotros. Y un corazón que está gozoso no tiene reservas para adorar al Señor. Y hoy vamos a hablar, me gustó cómo sucedió toda esta adoración que Guillermo trajo en esta mañana, sin saber de lo que íbamos a hablar, pero vamos a hablar de la adoración con pasión. Uno de nuestros valores que vamos a tratar de entender qué es adorar al Señor. Y yo siempre digo esto, todo lo que usted y yo tengamos como entendimiento o concepto de una palabra, así vamos a vivir. Así vamos a vivir. Entonces yo siempre pongo este ejemplo, si para vos amar, ¿verdad? Es dar el dinero que se necesita, pagar las cuentas. Si para vos es una expresión de amar, esa es la expresión del amor, tú vas a asociar todo al dinero. Porque tu conexión con esa palabra es que yo amo, entonces yo proveo para la casa. Pero el amor es más que eso. Y la Biblia lo enseña, pero no vamos a hablar de eso. Entonces, cada concepto que vayamos escuchando, definiendo, aprendiendo, ya sea por usted mismo, por alguien que se lo enseñe, por lo que usted lee, eso va a ir desarrollando y moldeando tu vida y tus decisiones. Entonces, a hablar de adoración en este tiempo, muchos de nosotros tenemos conceptos diferentes de adoración. Si yo me voy a su lugar y le pregunto qué es adorar para vos, entonces usted me va a dar un concepto, ¿verdad? Desde lo que ha aprendido, de lo que ha vivido. Y ese concepto define mucho la forma en que usted adora. ¿Sí o no? Porque no lo vamos a hacer de una forma que no hemos conocido. ¿Estamos de acuerdo? Que no hemos conocido. Y entonces para nosotros la adoración va a ser eso que nosotros entendemos. Entonces el conocimiento que nosotros adquiramos siempre es importante. Acuérdese de esto. Ahora, mientras estoy hablando, viene el pasaje donde Jesús iba con sus discípulos y dice que Él hizo algo con ellos. Le abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Entonces, eso pasa con nosotros. En la medida que caminamos con el Señor, venimos a sus pies, empezamos un discipulado con Él, pero no todo viene de una vez. Empezamos a gatear, como hablábamos la vez pasada del discipulado, empezamos como todos empezamos en la vida a aprender, a escribir, a hablar, y entonces empezamos a conocer. Y de pronto, caminando con Él, Dios nos va abriendo el entendimiento. Ahora esto es así, y yo lo hacía de esta manera, ahora entiendo cómo es esto. Y la intención de aprender o de seguir aprendiendo es ampliar ese conocimiento que una vez el Señor un día nos abrió. Y pudimos comprender una verdad, y esa verdad nos hizo ¿cómo? Libres, dice la palabra del Señor. Entonces, muchos somos lo que sabemos. Muchos somos lo que conocemos. Y la pregunta es, ¿qué tanto sabemos del Señor? ¿Qué tanto conocemos de Él para definir una forma de adoración según la palabra? Y lo que vamos a tratar de aprender hoy juntos. Y siempre también una de las cosas que los motivo, aquí vamos a hacer un paréntesis y un comercial. Los domingos nosotros tenemos clase a las 10 de la mañana.
Pregúnteme si todos vienen. Pregúntele al que tiene a la par. Vos venías a clase, pregúntele. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué le hago esto? Porque es necesario seguir aprendiendo. La escritura es un libro, la Biblia es un libro con un sinfín de enseñanzas, de palabras que nos pueden hacer más sabios, ella misma lo dice. Entonces, ¿cómo no aprovechar la oportunidad que tengo en mi congregación de venir a escuchar? Hoy hablamos de la palabra, de las escrituras, cómo se formaron, cómo se escribieron. Les aseguro que muchos de ustedes, algunos, tienen un vago conocimiento de eso. Pero es bueno saber. El libro en que usted cree, es bueno saber cómo llegó hasta donde está hoy. Y eso muchas veces no lo sabemos. Entonces, cerramos el paréntesis. Venga los domingos. Aprender. Siempre es bueno aprender. Pablo le decía, no recuerdo el versículo, una vez no sé si se lo dije el jueves en la casa de refugio, les decía que Pablo, no me acuerdo en qué carta está, pero dice, no me es molesto repetirles las mismas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo hablaba de un tema, seguía con la iglesia, pero volvía a tocar el tema, seguía en otro asunto, pero volvía a tocar el tema. ¿Por qué? Porque era necesario remarcar. Como hacemos los padres con los hijos, le damos, hasta que un día esa palabra, ¡pum!, llega al corazón del hijo. Y Deuteronomio 6 dice que estos mandamientos y estos estatutos que te enseño hoy, se los vas a enseñar a tus hijos, a los hijos de tus hijos, andando en la calle, en la casa. Lo que está diciendo es, hey, repite. Acuérdese que en aquel tiempo no existía el libro que usted tiene. Todo se aprendía, ¿cómo? De manera oral. Usted está escuchando hoy, usted tiene el privilegio de poder tener una Biblia, de tener un cuaderno y un lápiz, e incluso saber leer. Porque también esa gente, en aquellos tiempos, no todo mundo tenía el privilegio de poder leer. Y entonces ellos se escuchaban, y les pregunto, ¿cuántos se acuerdan del mensaje del domingo pasado? A ver, ahora tenemos una oportunidad que lo estamos grabando y después lo estamos compartiendo en YouTube. Entonces, si usted escuchó y lo volvió a escuchar, ahora le quedan algunas cosas de esa enseñanza. Pero si usted lo escuchaba una vez y pasaba la semana y no volvía a escuchar, difícilmente le quedaba algo del mensaje. ¿Me va siguiendo? Entonces, por eso también es bueno tener el hábito de anotar. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Entonces dice, es bueno tener esa costumbre de poder anotar palabras que Dios te está hablando y después vas, como dice la misma escritura, ve y medita en esa palabra. ¿Por qué? Porque eso es algo que cuando uno empieza a meditar, uno empieza a encontrar respuestas, empieza a encontrar dudas. Porque ¿cuántos tienen dudas? Todos tenemos dudas. Y es bueno que esas dudas se aclaren. Entonces hoy vamos a hablar de la adoración. Adoración con pasión. Ese es uno de nuestros valores. Y vamos a aprender qué es adorar al Señor. Yo sé que ustedes han escuchado, como decíamos hace poco, este tema de la adoración. Y algunos incluso es posible que hasta hayan enseñado de adoración. Y entiendan o crean que viven adorando al Señor. Pero hoy vamos a aprender, porque esta palabra es muy profunda y muy amplia. Así que póngame atención, no se me duerma. Si se está durmiendo y usted lo ve, dígale, Talita Kumi, ya sabe, ¿verdad? Para que no se duerma y me lo despierta. O si no, con mucho tacto, se me levanta y le da un cafecito. Él ya entiende, hoy entiende, para que no se duerma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos herramientas.
tenemos recursos. Y cada día es necesario que usted y yo conozcamos más de la palabra del Señor. Entonces a veces nosotros aprendimos que adorar es venir a un lugar y decimos, nos vamos a congregar, vamos a adorar al Señor, ¿verdad? Que hay un pensamiento, y entonces venimos a este lugar o a cualquier lugar donde se congrega y comparten la palabra del Señor, y venimos y entonces dice, el tiempo de la adoración es al principio, dice uno, ¿verdad? Como estaba Guillermo, y decíamos todos, estamos adorando y alabando al Señor. Y muchos tenemos ese concepto de que adorar es venir a un lugar, de que adorar es cantar, de que adorar es levantar la mano. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y entonces hemos creído que eso es la adoración, y entonces terminó el tiempo de la adoración y ahora viene el pastor a enseñar. La adoración se terminó. Pensamos eso, porque ahora estamos en el mensaje. Y después termina este culto, nos vamos a las casas, uno a cocinar, otros a hacer lo que sea, y mañana iniciamos la semana de trabajo y nos reunimos otro domingo o un miércoles más para adorar. A veces pensamos que eso es una vida de adoración al Señor. Y el resto de los días, como que la adoración queda en pausa. Y pensamos que vivimos adorando a Dios en un lugar, en tiempos específicos, pero no con nuestra vida. Ese es uno. Dos, a veces podemos adorar lo que no conocemos. Miren lo que dice en Hechos, capítulo 17, versículo 22 y 23, dice, Pablo está en Atenas, donde existen grupos con creencias filosóficas en muchos dioses. Ustedes saben que los griegos creían en un montón de dioses. Y para ellos añadir al Dios de Israel, o sea, no era como que, wow, se dieron cuenta del Dios de Israel. No, era un Dios más. O sea, uno más a la lista. Si teníamos 20, 21. Uno más. Parejo con el resto. Ellos, ese era su pensamiento. Entonces dice que Pablo está ahí. Y esta gente se interesaba cuando oía predicar a Pablo. Vení, contanos qué es lo que anda. Parece que anda enseñando de un nuevo Dios, dicen esto. Y lo llaman para que les prediquen. Pero Pablo, entonces Pablo, hablando ahí, ¿verdad? En el Areópago, dice, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Oiga bien. Estos son los atenienses y a veces nosotros también somos muy religiosos. Somos muy religiosos. Y dice aquí, porque pasando y mirando vuestro santuario, hay también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. ¿Qué dice ahí? Sin conocerle. Es a quien yo os anuncio. Y después en los versículos empieza, ese Dios es el que creó los cielos, y empieza a describirle quién es ese Dios que Pablo predicaba. Pero esta gente adoraba a muchos dioses e incluso al Dios que predicaba Pablo, pero no lo conocía. La pregunta es que si tu adoración, si tu vida le rinde culto a un Dios que conoces, a un Dios que religiosamente te han presentado. Porque pensamos que vivimos adorando a un Dios, pero ese Dios al que adoramos simplemente no lo conocemos. Ahora, cuando uno no tiene el conocimiento del Señor y solo se queda con una vaga idea, pasa lo que pasa en muchas mentes. Nos creamos un Dios a nuestra imagen o a nuestros gustos. Un Dios permisible, un Dios que está ahí para mí, para resolverme mis problemas. Y entonces ese Dios lo busco cuando lo necesito, como hacían los atenienses. Necesitaban ir al mar, iban a ofrecer un sacrificio al dios Poseidón, que era el dios del mar, para que lo guardara. Entonces llevaban el sacrificio para que le fuera bien cuando salieran. Buscaban a los dioses en adoración, porque ese Dios estaba para ellos y no ellos para Dios.
para esos dioses. Entonces creamos un Dios que no conocemos. Luego también tenemos otro pasaje en Juan capítulo 4, versículo 21, un pasaje muy conocido de la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Donde Jesús tiene un encuentro con ella y empiezan a conversar, y en esa plática Jesús le dice en el versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis, ¿qué dice ahí? Lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, si quieren lo adoran. Así dice ahí. Es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos al suave, vamos dirigiendo esto al suave. Entonces, en algún momento de nuestra vida estamos adorando a un Dios que no conocemos, estamos adorando de una forma que no es, y estamos pensando que adorar tiene que ver que si vamos a Jerusalén, o si vamos a la iglesia, o si tiene que ver con un tiempo donde está alguien al frente dirigiéndonos en una alabanza. Y limitamos la adoración a esa práctica. Ahora, también puede que sea que cuando venimos a adorar, traigamos algo. Por eso leíamos el versículo de Lucas. De Lucas o de Juan era, espérenme, de Juan 4. ¿Adoran lo que no saben? ¿O adoran en un lugar o en otro? Pero dice, y a veces traemos un tipo de adoración que tampoco a Dios le agrada. Miren lo que dice Amós, capítulo 5, versículo 21. Estamos poniendo la base de algunas prácticas que nosotros podemos estar haciendo pensando que estamos adorando. Amós 5:21 dice, odio y desprecio las fiestas religiosas que ustedes me celebran. Me disgustan sus reuniones solemnes. Estamos hablando de, en aquel tiempo se reunían en el tabernáculo, en el templo. Es como lo que hacemos hoy nosotros, nos congregamos, ¿verdad? Leían la palabra, el pueblo escuchaba. Entonces dice él, no quiero los holocaustos que me ofrecen en mi honor, ni sus ofrendas de cereales. No aceptaré los gordos becerros de sus sacrificios de reconciliación. Alejen de mí el ruido de sus cantos. No quiero oír el sonido de su arpa. Imagínense lo que está diciendo el Señor. No quiero que me traigan nada a mi casa. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo estaba en pecado. Pero querían venir, como muchos de nosotros, en algún momento podíamos pensar que podemos comprar el favor, que podemos comprar el perdón o que podemos comprar el amor de Dios. Y traemos ofrendas y traemos acciones externas diciendo que adoramos a Dios, pero nuestra vida, vamos a ponerlo con el ejemplo, a partir del lunes no tiene nada que ver con adorar a Dios. Vivimos, como decimos, por la libre. Pero vengo un día al lugar queriendo traer algo que Dios dice, mira, no quiero otra ofrenda. Porque no es la adoración que Dios busca. ¿Qué busca el Señor? El corazón de la persona. Él quiere que esa adoración sea sincera. Él quiere que la vida de esa persona le agrade. ¿Estamos entendiendo? ¿Me estoy explicando? Entonces, esa parte, y vamos a ver por qué esta adoración después es reflejada en la acción y en la alabanza de nuestra vida. Pero primero tenemos que entender que a veces tengo que comprender en qué consiste todo esto.
Porque no se trata de un lugar, no se trata de lo que doy externamente, no se trata de manifestarlo solamente a través de palabras, se trata de vivir lo que digo que adoro. En Isaías también, capítulo 1, versículo 16, dice: lávense, límpiense, aparte de mi vista su mala obra, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano, defiendan a la viuda. Vengan, pongámonos a cuentas, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Está diciendo: hey, necesito que se aparten de su maldad, que me busquen de corazón. Y si lo hacen de corazón, yo los perdono, yo los limpio. Pongámonos a cuenta, dice el Señor, porque no quiero que vivan una adoración externa, sino una adoración del corazón. Y Dios está presto para aquel hombre y para aquella mujer que lo busca de todo corazón. Entonces, las acciones externas las vamos a ver que son importantes, pero todo depende de lo que hay en el corazón del hombre. La efectividad de nuestras obras depende de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es adoración? Vamos a la definición de la palabra. Ya entendimos que hay acciones, que hay formas que son parte, pero cuando solo hacemos esa parte sin entender su profundidad del corazón, no tienen ningún efecto porque Dios no las quiere. Son vanas, son externas. ¿Qué es adoración? En la Escritura encontramos definiciones en el Antiguo Testamento en su raíz hebrea y en el Nuevo Testamento en su raíz griega. La primera vez que aparece la palabra adorar está en Éxodo capítulo 7, versículo 16, cuando Dios manda a Moisés al faraón para decirle que deje ir al pueblo para que le sirva en el desierto. Éxodo 7, 16 dice: y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí hasta ahora no has querido dejarlo ir. Dice en esta versión: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. La palabra en hebreo es shahat, que significa servir. La primera vez que aparece esta palabra. La razón de la orden de Dios por medio de Moisés es para traer a un pueblo esclavo que servía. ¿A quién servía Israel? A un sistema. Servía de manera voluntaria o involuntaria, obligada, como sea. Escuche bien esto. Sin ningún beneficio. Pero quería Dios sacarlo de ese sistema para que sirvieran de todo corazón a ese Dios que lo libertó. Entonces, saca a mi pueblo, deja ir a mi pueblo para que venga y me sirva. Para que venga y me adore. ¿Me va siguiendo? Entonces, la relación que hay en la palabra adoración también tiene que ver con servir a Dios. Por eso una persona que dice que adora a Dios, le sirve. ¿Me voy explicando? Si yo le pregunto a usted, si usted es un adorador, pregúntese si es un hombre o una mujer que le sirve. Porque parte de la adoración, escuche bien, se refleja en tu servicio a Dios. Esa es una pregunta que usted se hace y que yo también. Si digo que soy un hombre que adora, si usted dice que es una mujer que adora, se refleja ¿cómo? En su servicio a Dios. Por eso yo decía, si usted limita a adorar a Dios, tomando este concepto ahora de servicio, usted dice, yo los domingos le sirvo a Dios en la iglesia. Y entonces, saliendo de la iglesia, se terminó el servicio. Así pensamos muchas veces. Porque ligamos los principios y los preceptos de la palabra como que son solo aplicados al ámbito religioso. Y nos equivocamos. Porque entonces te vas un lunes al trabajo, aquí sos
una Marta para servir, pero en el trabajo no te gusta ni levantar un lapicero. Y por eso a veces las esposas o los esposos dicen, mira, en la iglesia es para acá y para allá, y en la casa no le gusta hacer nada. Dígale que está a la par, no es por ti, dígale. Entonces, equivocado es el concepto de limitar el servicio o la adoración a un lugar, porque el adorador le sirve a Dios 24/7. Él ve una necesidad y la suple. Él ve la oportunidad de ayudar y ayuda. ¿Vamos entendiendo? Entonces, adorar es servir. Pero no limite, vuelvo a decirle, el servicio a Dios a un lugar. Usted le sirve a Dios en todos lados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva o para que me adore. La otra palabra que es en griego es proskuneo. ¿Qué significa? Postrarse, inclinarse, arrodillarse. Ahora, cuando nosotros hablamos de adorar de manera exterior, cuando muchos están adorando, levantan las manos, cuando muchos están tocados en medio de la alabanza, se postran, se arrodillan, lloran. Esos son manifestaciones externas de lo que está pasando dentro de tu ser, lo que estás viviendo en ese tiempo de comunión con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero aquí dice que postrarse y arrodillarse, cuando nosotros leemos estas cosas, para nosotros a veces es muy difícil entender estos conceptos, por eso que a veces los sacamos de contexto. En aquel tiempo, y aún existen lugares donde existen reyes, donde existen, ¿cómo se le llama? ¿Cómo? Ajá. Reinos, monarcas. Y entonces para una persona venir en una cita delante del rey, ¿cómo se presenta? Con reverencia, con respeto y de alguna manera con una inclinación para acercarse a él. Algunas personas ni lo ven. Entonces se refiere a eso en la definición en cuanto a acercarse a Dios. Es acercarse del corazón, porque como decía aquella enseñanza del chavalo rebelde que la maestra le decía, sentate, y dice el chavalo, físicamente estoy sentado, pero por dentro estoy de pie, decía. Muchas veces estamos inclinados por fuera, pero por dentro estamos orgullosos. Pero el corazón humilde, el corazón sencillo, se muestra en su postura, pero también se muestra en sus acciones. ¿Cuántos recuerdan el pasaje del publicano y el fariseo? Se los voy a leer. Lucas 18, versículo 9, para que entendamos estas posturas. Luego Jesús contó lo siguiente: la historia de algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Escuche bien. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era, me gusta esta versión porque dice, un despreciado cobrador de impuestos. La otra versión dice publicano. ¿Por qué despreciado? Porque a los publicanos los despreciaban por ser judíos que trabajaban para Roma y explotaban a sus propios hermanos. Tenían razón, de alguna manera, de rechazarlo. Entonces, el fariseo dice, de pie, apartado de los demás, o sea, ni siquiera se acercó a los otros, ni quiera Dios me relaciono con esta chusma, yo soy mejor que ellos, soy más santo. Dice él, Señor, te doy gracias porque no soy como esos pecadores. Dice ahí, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Qué decíamos de los atenienses? Que eran religiosos. Te doy diezmo de mis ingresos
En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar su mirada al cielo. Estaba así. Y decía: Señor, sé propicio porque soy pecador. Dos posturas diferentes. Nosotros creemos que podemos adorar a Dios. Venimos aquí, levantamos las manos, hablamos bonito y creemos que eso es. Pero este hombre en su interior, postrado también físicamente, no tenía la más mínima intención de poder levantar la cabeza porque sabía su condición. Y una de las cosas que nos hacen o que nos vuelven verdaderos adoradores es conocer la condición nuestra. David dice: el Señor es misericordioso y se acuerda de que somos polvo. El nivel de conocimiento de Dios define tu nivel de adoración al Señor. Y entonces este hombre postrado decía: Señor, sé propicio porque soy un pecador. Y dice Jesús: les aseguro que ese hombre pecador salió justificado y el otro no. Y a veces nosotros estamos en un lugar, venimos vestidos bonitos, no tengo nada en contra de vestirse bonito, y cantamos, y Guillermo tiene una voz maravillosa, y aleluya santo, pero aquí no hay nada. Y ya les voy a explicar esta otra parte. Porque lo que adoramos es el don, no al que nos dio el don. Y muchos, aquí donde voy al tema del conocimiento y el entendimiento, la música es un instrumento que usamos para manifestar la adoración en alabanza al Rey. Pero muchos esperamos que la alabanza esté hecha para nosotros. Pregunto, y me estoy adelantando un poco: ¿cuándo usted lee o cuándo usted ve que cuando se adoraba era para uno? Le voy a poner un ejemplo. David, cuando fue llamado por el rey Saúl, llegaba a tocar el arpa, ¿sí o no? ¿Para quién tocaba el arpa? Para el rey. ¿Sí o no? Está aquí conmigo. A pesar de que Saúl lo quería matar, David quería hacer lo que el rey lo mandó a llamar: estar ahí ministrando al rey. Cuando usted ve en los salmos de David, sus alabanzas son al rey verdadero, no a Saúl ya en ese tiempo, pero adoraba al rey. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando usted viene a un lugar como este, o cuando está en su casa queriendo cantar alabanzas al Señor, ¿a quién le canta? ¿A Dios o a su alma o a su emoción para que se sienta bien? Y venimos aquí para que la alabanza me haga sentir bien. Y decía MacArthur, se lo voy a leer. Vamos a leer un poquito, nos vamos a adelantar. Este tema es largo y se me ve el tiempo siempre. Es posible que la música y la liturgia puedan ayudar a servir como un medio de expresión, oiga bien, de un corazón adorador. Es posible, como David lo refleja en su palabra. La música. A ver, cuando estamos aquí y Guillermo nos pone a bailar, mire, yo no puedo bailar, por eso usted me mira como tieso. Yo quisiera darme vuelta y volantines, pero yo sé que si yo bailo no mal, bailo re mal. Entonces estoy por dentro y yo me estoy viendo que estoy bailando bonito, por dentro, y estoy danzando. Pero esa expresión que tenemos, ese instrumento, puede que nos ayude. Pero, ahí está el pero, nunca puede hacer que un corazón que no adora se convierta en un adorador. ¿Me explico? Es un medio, pero esto no te va a hacer adorador. Vos sos adorador. Y con este instrumento solo manifestás a través de tu alabanza tu corazón adorador. ¿Me estoy explicando? Entonces por eso a veces nos cuesta venir
y adorar, porque no hay una cultura ni un entendimiento de cómo se adora al Señor. Pero necesito primero entender mi condición, porque mi condición me lleva a ser agradecido, me lleva a adorar, me lleva a alabar al Señor, porque David decía, y se lo voy a leer en este salmo, leámoslo porque este salmo a mí me gusta, cómo lo expresa David al entender lo que Dios ha hecho y lo que Dios es. David pudo ser un hombre que se equivocó mucho, muchachos, como todos nosotros. Qué bonito es, no digamos qué bonito es el ejemplo de lo que pasó con David, sino qué bonito es poder ver que a pesar de un error, Dios siempre tiene oportunidades para nosotros. Y dice este salmo, ahí tengo café, muchachos, no me estén llamando. Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es, ¿quién? Él, quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha dado conforme a nuestros pecados. Porque como en la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia y sobre ellos y sobre los que le temen. Cuán lejos está el oriente del occidente, hizo dejar de nosotros nuestros pecados. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, pero al paso del viento por ella pereció, y en su lugar no la conocerá jamás. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Y empieza, y usted sigue leyendo, ¿quién es el Señor? Alábele, denle gracia, Él perdona, Él es misericordioso. Y esas expresiones que usted lee en los salmos, si usted ve, los salmos revelan en su mayoría el carácter del Señor. ¿Y quién los escribe en su mayoría? David. Él es santo, Él es glorioso, Él es eterno, Él es bondadoso, Él nos desampara. Y empieza David a hablar porque él sabe de dónde Dios lo sacó. Porque él sabe por dónde Dios lo llevó. Y porque él sabe dónde Dios lo sostiene. Y su boca estaba de continuo alabando al Señor. Entonces tus palabras, tus acciones revelan al Dios al que tú adoras. Entonces tu adoración es pobre porque el conocimiento de tu Dios también es pobre. ¿Saben por qué? Porque en mi mente tengo un Dios que está para mí, no yo para Él. Dígame si no es mentira. El Dios que tú adoras muchas veces es el Dios que tú necesitas para tus cosas, no para tu vida. Y vivimos adorando a un Dios que tiene que sanarme, que tiene que prosperarme, que tiene que resolverme mis problemas. Pero yo para Él no puede contar conmigo. Pero adoramos a Dios. Pero le servimos a Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando hablamos de adorar, venimos muchas veces, como los atenienses, religiosamente, un domingo a la iglesia, cumplimos y nos vamos. Y el resto de la semana, tu vida, ¿cómo adora a Dios? Porque la adoración, según Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice, vaya conmigo, Romanos 12, versículo 1. ¿Está por ahí? ¿Me estoy explicando, muchachos?
Ah, ¿por qué no los miro alegres? Esto nos debería de alegrar, conocer. Entonces, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ustedes han hecho por Él, dice, ¿verdad? Por todo lo que ha hecho por nosotros. Entreguen su cuerpo, su vida, por todo lo que ha hecho a Dios. Dice aquí, a favor de ustedes, como un sacrificio vivo y santo. Ahora aquí viene otro asunto. Cuando usted lee sacrificio, usted entiende la palabra sacrificio. Ay, yo me sacrifico, me levanto a las 8 de la madrugada todos los días para ir a la iglesia los domingos. Ese es un sacrificio para algunos. Yo te amo, esposa, y me sacrifico, dice, ayudándote en la casa. Para nosotros, sacrificio es eso, algo que debe ser parte de nuestro rol, parte de nuestro hábito. Para ellos, sacrificio es muerte. Inmediatamente, cuando están leyendo la carta, ellos solo se les viene a su mente, porque son judíos y tienen la cultura de un altar, un animal partido, desangrado, muriendo. Ya. Para nosotros no. Para nosotros es, me voy a sacrificar ayunando celular. Imagínense. Hoy voy a hacer ayuno de celular. Clase de sacrificio. No, sacrificio es muerte. Sacrificio es negar y hacer lo que le agrada a Dios y morir a lo que vos quisieras hacer, que es muy distinto. Es muy distinto. Por eso cuando leen los romanos esto, dice, preséntense como un sacrificio vivo y además, como dice, santo, agradable a Dios, que es la forma racional de adorarle. Lo menos que pueden hacer, en otras palabras, está diciendo es que su vida sea para agradarle a Dios por todo lo que hizo por nosotros. Eso debería ser algo de todos los días. Que si el Señor te pide algo, movete, porque tu cuerpo y tu vida entienden que le debes todo, no le debes parte. A ver, pregunto, todo lo que usted tiene o lo que usted es, parte se lo dio Dios, o parte lo hizo usted y otra parte Dios y otra parte alguien más. ¿Quién te lo dio? ¿Me explico? Entonces, como me lo dio todo, y esto no lo hago como a manera de manipulación, es para que podamos entender que en tu vida todo lo que puedas tener y ser es del Señor. Si lo entendemos, que somos personas que adoramos, en otras palabras, que servimos y estamos rendidos a Él. Entonces, volvamos al ejemplo del que se acercaba al rey. Se acercaba con respeto, con temor. Y cuando yo leía esto, no sé por qué Dios me puso esta imagen. Nunca he visto una película, nunca he visto una escena así, pero me mostraba un boxeador grande, fuerte, que acababa de ganar una pelea de título mundial. No me pregunte nombre porque no miro boxeo. Y estaba celebrando, pero en el pasillo viene un hombre mayor, igual fuerte, y cuando el hombre lo ve, se calma, se pone serio y como que se apachurra. ¿Sabe lo que es la palabra apachurrarse? Del hebreo. Sentirse menos. Y como que su brillo se apagó, pero no porque el que viene quería apagarlo, es porque el que reconoce que el que viene es más grande que él. Y ese era su padre. Eso es lo que pasa con un hombre y una mujer que entiende que su padre es mayor que él. Con temor y reverencia, no hay victoria, no hay nada que pueda estar por encima de ese padre, que fue el que lo entrenó y lo preparó para darle la victoria. Ese es adorar, hermano. Reconocer que hay alguien mayor que nosotros y estamos para servirle, para rendirnos. Y aunque Él nos da la victoria y nos da la fuerza para la riqueza y el poder, como dice Crónica, lo tengo bien claro que no se trata de mí,
Y mi vida de lunes a domingo, del 1 al 30 del mes, es un completo altar de adoración. Por eso dice Romano, preséntense cada día como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y aquí venimos a algo, a manifestar tu vida de adoración un domingo como este. Entonces, por eso a algunos les cuesta adorar, porque no entienden que debe ser una forma de vida. Y dependen, y es donde no terminé la idea de la alabanza. Hoy en día se han levantado hombres con grandes talentos, que Dios los usa para traer bonita música, ¿sí o no? Pero la gente ha puesto la demanda sobre el talento del hombre e inconscientemente adoramos al hombre y no a quien le dio el talento. Y decimos, me encanta cómo canta, me ministra lo que canta. Y no es que sea malo, pero nos olvidamos de que la adoración y la alabanza son para Él, no para nosotros, ni para el hombre. Entonces no me importa si Guillermo hoy vino desafinado, no estoy diciendo que vino bien, no, solo es un ejemplo. Yo sigo, aunque yo no camino afinado, ¿ah? Yo cuando yo canto aquí, yo le decía la vez pasada, yo compartía esto, miren, ¿se acuerdan? Yo les compartí hace poco, creo que fue, que cuando está la adoración, Guillermo va con su letra y yo voy con la mía. O sea, no es que voy en desobediencia, sino que yo estoy tratando de buscar en mí palabras de alabanza y gratitud, que cuando yo empiezo a adorar y a alabar desde mi corazón, es cuando algo sale verdaderamente de mí, en adoración y en olor fragante a Él. Ahora, hay letras que son lindas, las que cantamos hoy. Me gustó todo, por eso le digo, me gustó todo lo que cantamos, porque todo está bíblicamente respaldado. Se trataban de Él. Hay muchas canciones hoy que se tratan del hombre, del talento del hombre, del amor de la mujer. Si vamos a adorar, es al rey. Y si le va a cantar a su esposa, cántele en su casa. ¿Sí o no? Porque no es malo. Pero aquí venimos ¿a qué? A adorar al rey. Y entonces hemos caído en el problema por lo que hemos venido diciendo. Como desconocemos, deme unos segunditos más yo. Como desconocemos, vamos a terminar esto. Como desconocemos el concepto de adoración, entonces empezamos a creer que adorar es gritar, es levantar las manos y entonces dejarnos llevar emocionalmente por algo sin entendimiento. Y por eso usted ve muchos haciendo cualquier desorden y cualquier locura y decimos, estuvo poderoso. Lo que estuvo es, ¿cómo? Lo que hubo es un relajo. Pero cuando está poderoso, es que cuando estás metido en esa adoración, estás siendo lleno de Él. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos te vacías, cuando vos soltás, cuando vos derramás tu corazón, es cuando verdaderamente soy lleno. A todos nos pasa. Yo creo que más de alguno ha vivido esa experiencia. Cuando usted derrama su corazón delante de Dios y empieza a ser ministrado, pero así como usted da, usted siente que está recibiendo de Él. ¿Sabe por qué? Porque lo está haciendo correcto. No lo está haciendo para usted, está haciéndolo por gratitud. Como David decía, alábenle al Señor, Él es quien perdona tus rebeliones, Él es quien tiene misericordia. Y uno empieza a recordar y entonces dice, gracias Señor, gracias, siempre te voy a agradecer, siempre te lo voy a agradecer. Y empieza ese corazón a adorar y adorar y adorar y agradecer. Y entonces es cuando empieza a ser lleno de la presencia del Señor. Pero no solo en ese momento, es agradecido todo el tiempo. Eso es solo el fruto de una vida de adoración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que adorar, hay que alabar con entendimiento. Porque cuando lo hacemos conforme la Escritura dice, es cuando verdaderamente adoramos al Señor. Y no buscamos nosotros un beneficio en el Dios en quien adoramos. ¿Saben por qué? Porque cuando usted viene a buscar un beneficio, usted no adora a Dios, usted adora lo que puede recibir de Él. Y en Habacuc hay un pasaje que usted lo conoce,
3:17, que dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni haya comida para el ganado, dice, aún con todo eso, capítulo 3:17, aún con todo eso, yo voy a alabar y me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Un corazón que adora no se limita a una circunstancia. Por eso usted puede venir enfermo, usted puede venir con problemas en su casa, usted puede venir con problemas financieros, pero eso no debe limitar la forma en que usted adora a Dios, la forma en que usted alaba. Dice Habacuc, aunque no tenga nada, porque al Dios que adoro no lo adoro por lo que me da, lo adoro por lo que es para mí y por lo que hizo conmigo. Entonces no importa si no tengo lo que quiero hoy, yo le voy a adorar, yo le voy a alabar. Entonces venimos aquí tristes, con problemas, y nos cuesta alabar al Señor. Pero el corazón adorador no se limita a una circunstancia. Siempre habrá palabras de agradecimiento aún en la crisis. Yo confío en el Señor, como decía David. Hubiese yo desmayado si no hubiese visto la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Las pruebas, las circunstancias no deben de delimitar tu adoración al Señor. Se trata de vivir agradecido con el Señor. Y voy terminando. Desde lo que hay en esa revelación, desde lo que conoces de Dios, como hemos venido diciendo, desde lo que entendemos en una vida que se presenta todos los días, desde ahí también damos al Señor. Llámese como se llame lo que usted da. En Génesis capítulo 4 está la historia de Caín y de Abel. ¿Verdad que sí? Y ellos vienen al Señor y usted dice, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver con gratitud. Porque dice que después de un tiempo vino Caín y vino Abel. Y ambos trajeron una ofrenda. De Abel dice que Abel trajo ¿qué? Lo mejor, escuche bien. Y Caín trajo de los frutos de su tierra. No está diciendo que Caín llevó lo peor, no dice eso la Biblia. Muchos usamos esto y decimos que Caín trajo lo que sea, no dice eso, trajo de los frutos. Pero Abel trajo lo mejor, pero nos olvidamos lo que sale después. Dice, y miró Dios a Abel y a su ofrenda con agrado. ¿A quién miró primero? ¿A la ofrenda o a Abel? ¿Por qué Abel? Por el corazón. Porque si la importancia fuera en la ofrenda, y miró Dios la ofrenda y a Abel. No, a Abel y a su ofrenda. Y la recibió con agrado. Por causa del corazón de Abel. Claro, porque lo vemos después que Caín se molesta. Porque Caín no lo trajo con un corazón agradecido. Es posible que eso haya pasado. No dice que dio lo peor. No dice que dio lo que sea. Lo que sí dice es que Dios vio con agrado a Abel y no con agrado a Caín. ¿Será por la ofrenda? Pregunto, ¿Dios necesita ofrenda? Dios necesita tu corazón como una ofrenda, que es distinto. Cuando usted trae con agradecimiento, con la mejor actitud, lo ve con agrado y también a su ofrenda. Ese es un principio. Pero eso se refleja también desde donde adoramos a Dios. Y ese era un hábito y una costumbre. Entonces vemos también otro evento en Génesis capítulo 22, versículo 5, donde Abraham va con Isaac y le dice en Génesis 5, 22, 5, entonces dijo Abraham a los siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos. ¿Qué iba a entregar Abraham ahí? Lo que más amaba. No era su hijo solamente. A tu hijo, le dice el Señor, al que más amas. ¿Qué les quiero decir con esto? El que adora pone por encima al Señor por aquello de lo que más ama. La pregunta que vamos cerrando aquí es, ¿adoras al Señor como debe ser? ¿Adoramos a Dios como tiene que ser?
O entendimos que adorar es venir a levantar las manos y cantar y después irnos y seguir como nos da la gana. Se dan cuenta que la adoración tiene que ver con muchas cosas. Tu forma de vida, cómo haces las cosas, cómo agradeces a Dios, cómo ayudas, cómo manifestás la bondad de Dios y la misericordia a través de tu vida con los demás. Esa es una vida que agrada al Señor. Y entonces la adoración desde un corazón correcto produce una pasión. Y la pasión, escuche bien, ¿qué es la pasión? Es amar intensamente sobre todo a Dios por encima de todas las cosas, convirtiéndolo en tu prioridad, en el motor de tu vida, no solo en la vida religiosa, sino en todo lo que haces. Demostrándolo cómo, teniendo tiempo con Él, comunión con su palabra, sirviendo, como volvíamos a decir al principio, y estando disponible para lo que Él te pide. Entonces necesitamos convertirnos en personas que adoramos con una verdadera pasión. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esa palabra. Me quedaron muchas cosas ahí, pero necesitamos aterrizar. Pero básicamente le di lo más importante. Y hoy nosotros, con este entendimiento, cada vez que usted y yo oremos, cada vez que usted y yo vengamos a alabar al Señor, cada vez que usted y yo nos reunamos, hagámoslo desde ese entendimiento. Desde un corazón que adora, que respeta, que honra, que tiene temor de Dios. Ahí con sus ojos cerrados, démosle gracias al Señor. Gracias, Dios bendito, por tu palabra. Hoy, Dios, puedo comprender que adorar es más que levantar las manos, que cantar. Hoy puedo entender que mi vida es un altar de adoración donde tú moras, Señor. Donde tú te manifiestas, donde tu fuego desciende y purifica mi alma. Hoy quiero, Señor, presentarme, como dice Romanos 12, como ese sacrificio vivo, santo y agradable, Señor. Que mis días te agraden, que recuerde esta palabra cuando me levante mañana y salga a trabajar y te glorifique en mis acciones. Que esté agradecido todos los días, Señor, por las cosas que ha hecho y las que ha de venir, pero nunca olvide de donde tú me traes, Señor. Y así como David honró tu vida y también el Señor Jesucristo honró tu vida, manifestando obediencia, amor. Ese hombre que también te adoró con obediencia hasta la cruz es el modelo a seguir en este tiempo. El mismo Señor que dijo, es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Ese fue revelado hoy en nuestra vida. Y desde que fue revelado a nuestra vida, empezaste a transformar un corazón duro en un corazón de carne. Y oro en esta mañana para que nuestro corazón nunca se endurezca, Señor, a las cosas tuyas. Que ese llamado que hiciste a Israel, como lo hiciste a nosotros, para servirte, para adorarte, para estar ahí para ti, Señor, no se nos olvide. Porque tú no eres un Dios que está para nosotros. Somos nosotros los que estamos para ti, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos y oro para que esta palabra pueda quedarse en sus corazones y producir frutos en abundancia, Señor. Que se levanten corazones que te adoran en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén.